antes de que existieran las tinieblas, antes de que el mal invadiera el corazón humano, incluso antes de que la tierra girara bajo la luz del sol. Existía un ser de gloria incomparable, radiante, perfecto, un ángel creado para reflejar la belleza y la majestad del propio Dios. Pero esta no es solo la historia de un ángel, es el origen de la mayor tragedia celestial. Y quizás la clave para entender el mal que acecha al mundo hasta hoy. En este video revelaremos los secretos ocultos entre líneas en Ezequiel e Isaías, explorando quién fue realmente Lucifer antes de la caída. Prepárate para un viaje hacia lo desconocido, porque a veces el mayor peligro viene disfrazado de luz. El nombre Lucifer no aparece muchas veces en las Escrituras, pero cuando surge es como un susurro enigmático proveniente de eras olvidadas. Una pista enterrada en textos antiguos, envuelta en símbolos y capas de significado espiritual. Lucifer proviene del latín lux ferre, que significa portador de luz, pero no nació en las sombras. Fue concebido como un ser de esplendor. La tradición cristiana, basada en pasajes como Isaías 14:12 y Ezequiel 28:12-17, describe a un ser celestial de belleza deslumbrante, sabiduría profunda y posición elevada en las cortes del cielo. Pero ¿quién era antes de que todo se desmoronara? Ezequiel nos da pistas de que Lucifer no era solo un ángel común. Es llamado querubín protector ungido, una expresión que indica no solo protección, sino proximidad al trono de Dios. Era como si estuviera constantemente ante la presencia divina, rodeado de piedras preciosas y sonidos celestiales. Una especie de sacerdote cósmico de la adoración eterna. Su nombre no era sinónimo de mal, era sinónimo de gloria, de luz, de propósito, y aquí comienza el misterio. ¿Cómo alguien creado para reflejar la luz de Dios se convirtió en símbolo de las tinieblas más profundas? Es esa tensión entre luz y oscuridad, entre propósito y caída, lo que hace de Lucifer un personaje tan fascinante y tan aterrador. Su historia no es solo una narrativa celestial, es un espejo, porque al igual que Lucifer, muchos comienzan bien, pero se pierden al desear ser más de lo que fueron creados para ser. En medio de la vastedad del universo celestial, donde seres angelicales adoran al Creador en perfecta armonía, uno se destacaba con un brillo singular. No fue creado apresuradamente. Fue formado con propósito, con detalles que superan nuestra comprensión humana. El profeta Ezequiel, al entregar un mensaje al rey de Tiro, figura que simbólicamente representa a Lucifer, dice: Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Esta expresión, sello de la perfección, no es común. Lleva un peso espiritual enorme. Los querubines, en la jerarquía celestial, no eran simples mensajeros. Estaban entre los seres más cercanos a la gloria de Dios, cubriendo con sus alas el trono divino, guardando los secretos eternos de la presencia del Altísimo. Ser ungido indicaba una misión especial, una elección directa del propio Dios. Lucifer, por lo tanto, no era solo uno entre muchos. Fue separado, colocado en posición de destaque. Era como si ocupara un papel sacerdotal en los cielos, un intermediario de la adoración cósmica, un canal de belleza, luz y música. El texto sugiere que incluso los instrumentos musicales estaban embutidos en él, como si la adoración fluyera naturalmente de su ser. En el monte santo de Dios, él andaba entre las piedras afogueadas, lenguaje simbólico que remite a la santidad, a la gloria incandescente, al fuego purificador que solo los más elevados seres podían soportar. Él tenía todo: perfección, propósito, proximidad con el trono. Pero ni siquiera la gloria más alta está inmune a la semilla del orgullo. Ese origen tan sublime solo hace su caída aún más trágica y más reveladora. ¿Qué llevó a un ser tan elevado a desear más? ¿A rebelarse contra el propio Dios que lo creó? La respuesta comienza a emerger en los próximos versos, pero antes necesitamos entender dónde habitaba, porque el escenario de su adoración fue el palco de su rebelión.
Ezequiel 28 no es solo una profecía dirigida a un rey terrenal. Es un portal enigmático hacia una realidad mucho mayor. Un espejo espiritual que refleja algo oculto y profundamente perturbador. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel 28:13. ¿Cómo podría el rey de Tiro estar en el Edén? ¿Cómo podría un hombre mortal andar entre piedras afogueadas y ser llamado querubín protector? La respuesta es simple. No estamos hablando solo de un hombre. Estamos ante una figura espiritual, un símbolo profético de Lucifer antes de su caída. Y detrás de esa figura, el texto revela un trono oculto en los cielos, un lugar de autoridad, un dominio que fue confiado y que fue corrompido. La expresión "en el monte santo de Dios estabas" está cargada de significado. En la cultura bíblica, el monte simboliza un lugar de encuentro con Dios, un centro de autoridad y gobierno espiritual. Ezequiel parece describir un trono celestial, un lugar donde Lucifer ejercía no solo belleza y adoración, sino autoridad espiritual delegada. Él estaba posicionado entre los altos, en la cima, cerca de la propia gloria de Dios. Allí, en el monte de Dios, había un orden, una armonía y un trono. Pero lo que pocos perciben es que ese trono no fue usurpado desde fuera. La rebelión comenzó dentro, en el corazón de aquel que más se parecía a la luz. Lo que debía ser un puesto de exaltación divina se convirtió en un palco de ambición desmedida. Lucifer dejó de contemplar el trono de Dios y comenzó a desear un trono para sí. Y ese deseo escondido, esa semilla de orgullo, fue germinando en silencio, hasta que el cielo, un lugar de paz, se convirtió en campo de batalla. Ezequiel no lo revela todo abiertamente, pero para los que tienen ojos espirituales deja huellas de un trono caído, de una gloria traicionada, de un corazón que se perdió, intentando ser como Dios. Antes de la caída, Lucifer no era temido, era admirado. Su presencia resplandecía como el amanecer. No solo reflejaba la luz, era considerado su portador. Su belleza era tan absoluta que no había comparación entre los ángeles. Era como si la creación entera hubiera hecho una pausa para contemplar la obra maestra del Creador. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Estas palabras no son metáforas vacías. La Biblia no llama a muchos seres sello de perfección. Ese título indica la más alta expresión del arte divino. Lucifer era, en esencia, la unión perfecta entre belleza, inteligencia y espiritualidad. Su cuerpo estaba adornado con piedras preciosas: zafiros, esmeraldas, rubíes, ónix, diamantes. No solo para brillar, sino para reflejar la gloria de aquel que lo creó. Como un vitral celestial, su existencia captaba la luz de Dios y la esparcía sobre toda la creación angelical. Pero no era solo belleza exterior. Lucifer tenía sabiduría. Comprendía los caminos del cielo. Sabía cómo liderar, cómo inspirar, cómo encantar con sus palabras y actos. No solo habitaba entre los ángeles, era una referencia entre ellos. Su canto, su presencia, su movimiento, eran como música fluyendo desde un alma esculpida para la adoración. Y quizás allí comenzó su caída, porque algo sutil comenzó a crecer en el corazón de quien era perfecto. El deseo de ser adorado por lo que llevaba y no por aquel que se lo había dado. La belleza que debía glorificar a Dios se convirtió en motivo de vanidad. La sabiduría que debía conducirlo a la humildad alimentó el orgullo. Es irónico, cuanto más bello se volvía ante los ojos de la creación, más ciego se hacía ante el Creador. Y así la criatura más hermosa del universo se convirtió en el símbolo de la corrupción espiritual. Porque la belleza sin humildad es solo un espejo que esconde el abismo. Imagina un ser cuya propia esencia emitía sonido. No cualquier sonido, sino armonías celestiales, resonando con la pureza de la gloria de Dios. Esta no es una imagen poética, es una revelación bíblica. El día que fuiste creado, fueron preparados en ti tamboriles,
y flautas. Ezequiel 28, 13. Traducción literal. Esta declaración es única en las Escrituras. No se trata solo de un ángel que cantaba. Se trata de un ser creado con instrumentos musicales incrustados en su propio ser. Lucifer no solo lideraba la adoración, él era un canal viviente de adoración. Cada uno de sus movimientos generaba melodía. Cada expresión de alabanza, cada inclinación delante del trono, estaba acompañada por sonidos que llenaban los cielos, despertando los coros angelicales. Mientras los serafines proclamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor, Lucifer orquestaba la sinfonía celestial. Su función era la de un maestro supremo, pero con una diferencia fundamental. Él era parte del instrumento. Su misión, reflejar la gloria de Dios a través de la música, hacer que cada sonido en el cielo apuntara al Creador. Pero con el tiempo, aquello que fue creado para exaltar se transformó en un vehículo para exigir. Lucifer comenzó a escuchar su propia melodía, y en vez de dirigirla al trono, empezó a desearla para sí mismo. La alabanza que antes fluía libremente hacia Dios empezó a curvarse dentro del laberinto del orgullo. El sonido de la adoración fue lentamente contaminado por la ambición. Y fue entonces que el cielo tembló. Aquel que debía guiar a los ángeles en reverencia empezó a despertar la rebelión usando el mismo don. Porque el don que no se rinde al Creador se vuelve contra la creación. El eco de la música de Lucifer todavía resuena, no como alabanza, sino como lamento. Un recuerdo de que incluso los dones más sublimes pueden convertirse en armas cuando el corazón se aparta de Dios. Cuando escuchamos la palabra Edén, la mayoría piensa de inmediato en el jardín donde caminaron Adán y Eva. Pero el profeta Ezequiel nos presenta un Edén mucho anterior a la caída humana. Un Edén que no estaba en la tierra, sino en los cielos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel 28, 13. Este pasaje no se refiere al paraíso terrenal, sino a una realidad celestial. Un Edén original, donde todo era gloria, perfección y luz. Y donde Lucifer reinaba en esplendor antes de su caída. Este jardín no era simplemente un lugar hermoso. Era un ambiente sagrado, un palacio jardín construido de piedras preciosas, donde la presencia de Dios se manifestaba con intensidad indescriptible. Allí habitaba Lucifer. Allí caminaba entre las piedras de fuego, en el corazón mismo de la adoración. Ese Edén era como el centro espiritual de la creación, y Lucifer estaba en el centro de ese centro, coronado de honra, adornado de gloria y autorizado con poder. El texto sugiere que Lucifer no era solo un habitante de ese Edén. Tenía un trono allí, un trono delegado, una función exaltada, posiblemente como gobernador espiritual sobre otras huestes angelicales. En otras palabras, Lucifer no era un siervo común. Formaba parte de la élite celestial, y aquí está el punto crucial. Él no cayó desde cualquier lugar, cayó desde el Edén de Dios. Cuanto más alto es el lugar de honra, más devastadora es la caída de la rebelión. Lucifer vio con sus propios ojos el trono eterno. Sintió la gloria que fluía como ríos de fuego sagrado, y aún así deseó algo más. Miró el trono del Creador y pensó, ¿y si fuera mío? El Edén, que debía ser el escenario de la adoración suprema, se convirtió en el escenario de la primera rebelión, y el jardín que exhalaba pureza quedó marcado por un deseo impuro. Hoy ese Edén celestial permanece oculto a los ojos humanos, pero la memoria de quien lo habitó y lo abandonó resonará por la eternidad. Durante incontables eras, Lucifer brilló con perfección. Su corazón estaba alineado con el propósito divino. Su ser exhalaba alabanza. Su presencia era luz entre los ángeles. Hasta que algo cambió. Perfecto eras, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Ezequiel 28, 15. Esta frase es un verdadero divisor de aguas en la historia cósmica. Marca el instante exacto en que el mal no nació fuera del cielo,
sino dentro de él. No nació fuera de la perfección, sino en el corazón de la perfección. La iniquidad no le fue impuesta a Lucifer, fue hallada en él. Esto significa que el mal no entró desde afuera hacia adentro. Brotó como orgullo silencioso desde su interior. Y esta es una revelación impactante. ¿Cómo puede ser que un ser creado perfecto, en un ambiente perfecto, bajo la gloria perfecta de Dios, permita que la corrupción se infiltre dentro de sí? La respuesta está en el libre albedrío. Lucifer no era un autómata angelical programado para obedecer. Tenía voluntad, tenía conciencia. Y un día se miró a sí mismo y vio más de lo que debía ver. Vio su belleza y se enamoró de ella. Percibió su influencia y deseó más. Contempló el trono de Dios y comenzó a imaginar el suyo propio. La iniquidad comenzó como un susurro discreto. Un pensamiento, un impulso, una chispa. Pero como toda semilla maligna, creció, se fortaleció y finalmente dominó. La perfección fue manchada, no por acción, sino por intención, no por palabras, sino por deseo. Ese es el misterio aterrador de la caída de Lucifer. La primera gran tragedia de la creación no fue visible a los ojos, sino al corazón de Dios. Y en ese instante, el cielo tembló, no con truenos, sino con el silencio de la santidad ofendida. A partir de allí, todo cambiaría. La alabanza se convertiría en rebelión, la gloria en tinieblas, y el portador de la luz iniciaría su viaje hacia el abismo. ¿Qué puede hacer que un ser creado a imagen de la perfección desee ocupar el lugar del Creador? La respuesta es una palabra que Dios aborrece, y que fue la raíz del primer pecado de la historia, el orgullo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Estas no fueron palabras habladas, fueron pensamientos ocultos en el corazón de Lucifer, pero delante de Dios, hasta los pensamientos pesan en la eternidad. Lucifer ya no quería solo reflejar la luz de Dios. Quería ser la fuente de esa luz. Miró el trono, y en lugar de adorarlo, comenzó a desearlo. Y no solo eso, empezó a planear su ascensión. El texto de Isaías nos muestra una escalera ascendente de ambición espiritual. Subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la congregación. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Cada frase, un peldaño más en su rebelión. Cada intención, una declaración silenciosa de guerra contra el Rey de los cielos. Pero lo más impresionante es que Lucifer no quería destruir la divinidad. Quería imitarla, no como siervo, sino como rival. No quería adorar, quería ser adorado. Ese es el tipo más sutil y más peligroso de orgullo. El que se disfraza de grandeza, pero esconde la esencia de la rebelión. Y ese mismo orgullo que nació en los cielos se manifiesta cada día en la tierra. Cuando buscamos gloria sin entrega, posición sin propósito, poder sin presencia, reflejamos el mismo espíritu que destruyó a Lucifer. Por eso Dios no vaciló, porque donde hay orgullo, la caída es inevitable. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. El cielo no es lugar para rivalidades, y delante del Altísimo no hay trono para dos. El orgullo ya había echado raíces, la ambición ya se había revelado, pero ahora Lucifer estaba listo para actuar. Ya no le bastaba con desear el trono. Decidió pelear por él, y con eso lo imposible sucedió. La paz eterna de los cielos fue quebrantada. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Lucifer, ahora identificado como el dragón, no se levantó solo.
arrastró consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo. Ángeles que, seducidos por su belleza, por su influencia o por promesas de poder, decidieron seguirlo. El cielo, que antes era un coro de adoración, se convirtió en un campo de guerra. El trono de Dios jamás estuvo en peligro, pero el orden celestial fue sacudido, porque el mal no llegó como tinieblas, sino disfrazado de luz. Lucifer, con su voz aún dulce, con su apariencia aún brillante, convocó una revolución silenciosa. Y por primera vez en la eternidad, una criatura se levantó contra su creador. Entonces Miguel, el arcángel guerrero, se levantó. No peleaba por ambición, peleaba por fidelidad. Y la guerra no fue larga, porque donde Dios está, la victoria es inmediata. Pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Apocalipsis 12:8. Lucifer cayó, y con él todos los que eligieron la mentira en lugar de la verdad, la vanidad en lugar de la gloria, el trono en lugar de la cruz. Fue el primer gran juicio, y también el primer gran exilio. Lucifer ya no era portador de la luz, ahora se convertía en lo que su corazón había elegido. Enemigo de la luz, el cielo que antes resonaba con canciones de adoración, ahora presenciaba el silencio sombrío de un juicio. Lucifer, el querubín protector, el portador de la luz, aquel que caminaba entre las piedras encendidas, cayó. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. La frase es poética, pero devastadora. Lucero, hijo de la mañana. El que portaba la luz del amanecer se convirtió en sombra sobre las naciones. Su caída no fue simbólica, fue literal, fue definitiva. Fue arrojado desde los cielos con violencia, despojado de su gloria, separado para siempre de la presencia de Dios. Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario. Aquello que fue creado para reflejar la gloria, ahora se convertía en la encarnación de la oposición, no porque Dios lo haya creado así, sino porque Él eligió ese camino. Yo, pues, te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28:16. La caída no fue solo geográfica, fue existencial. Lucifer perdió su lugar, perdió su nombre, perdió su misión, y lo que encontró fue un abismo sin retorno. El impacto de esta caída resonó en todo el cosmos. Los cielos se volvieron más silenciosos. La creación fue marcada, y comenzó un nuevo tipo de guerra, no ya en los cielos, sino en los corazones de los hombres. Porque el que cayó, no cayó solo. Arrastró consigo una tercera parte de los ángeles, y hasta hoy intenta arrastrar a la humanidad. Pero hay una verdad que él jamás podrá cambiar. Por más profunda que haya sido su caída, el trono de Dios permanece inamovible. La caída de Lucifer no fue un episodio aislado, contenido en una dimensión espiritual distante. Fue una explosión que atravesó el tiempo, los mundos y las generaciones. Lo que comenzó como un pensamiento oculto en el corazón de un ángel, se convirtió en el mayor catalizador de dolor, sufrimiento, pecado y muerte que la creación haya conocido. Antes de su caída, existía armonía perfecta. Los cielos cantaban al unísono. La creación vivía en luz y propósito. No había dolor, no había guerra, no había tinieblas. Pero cuando Lucifer cayó, trajo consigo la semilla del caos. No solo se corrompió a sí mismo, inauguró el misterio de la iniquidad, una influencia espiritual que se esparció como una nube oscura sobre el mundo. Y su siguiente objetivo, el hombre, fue en el Edén terrenal, el reflejo del Edén celestial, donde la serpiente, símbolo de aquel que alguna vez fue ángel de luz, tentó a la humanidad con el mismo veneno que lo destruyó. Seréis como Dios. Génesis 3:5. La misma ambición, el mismo orgullo, la misma mentira, y así el pecado entró en el mundo, y con él dolor, muerte, egoísmo, corrupción, guerras, enfermedades, lágrimas,
El planeta nunca volvió a ser el mismo. La humanidad pasó a vivir en un campo de batalla espiritual. Entre la luz que aún llama y las tinieblas que aún seducen. Todo esto porque un ser glorioso eligió desobedecer. Pero las consecuencias no se limitan al pasado. Continúan hasta hoy. Se manifiestan en tentaciones diarias, sistemas corrompidos, ideologías engañosas, distorsiones de la verdad. Pablo llamó a Satanás el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. porque el mundo yace bajo su influencia, no por derecho, sino por elección de los hombres, a menudo sin darse cuenta. Y aún así, hay esperanza, porque la misma Biblia que nos revela el daño de la caída, también revela un plan de restauración. Y esa restauración comienza cuando el hombre rechaza la mentira de Lucifer y vuelve sus ojos a la verdad de Dios. La historia de Lucifer no es solo una lección del pasado, es un espejo del presente y por encima de todo, una advertencia profética para los tiempos finales. La caída de un ángel perfecto nos muestra algo que muchos se niegan a creer. Ni siquiera el cielo está inmune a la rebelión, cuando el corazón elige el orgullo. Si ocurrió allá, puede ocurrir aquí, y ocurre todos los días. La seducción del poder, el deseo de gloria personal, la envidia, la ambición disfrazada de autoestima espiritual, son ecos de la misma voz que un día susurró en el corazón de Lucifer. Subiré, seré semejante al Altísimo. ¿Cuántas veces esa voz aún resuena en el alma humana? ¿Cuántos hoy viven buscando su propio trono, su propio brillo, su propia voluntad, mientras abandonan el propósito eterno? La historia de Lucifer nos enseña que no toda belleza es pura, no toda luz viene de Dios, no todo líder conduce al bien, y no todo lo que suena espiritual viene del cielo. Pero también nos revela algo glorioso. Dios no ha perdido el control. A pesar de la rebelión, de la caída, del dolor, su trono sigue firme, su justicia no falla, y su misericordia aún llama a los que desean volver. En los tiempos finales, la Biblia nos advierte que el mismo espíritu que habitó en Lucifer volverá a manifestarse con más fuerza. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2:7. Será una era de engaño, de apariencias, de luces falsas, de promesas vacías. Por eso entender la historia de Lucifer no es solo teología, es supervivencia espiritual. Es un recordatorio eterno. La caída comienza cuando el corazón se aleja de Dios, y la salvación comienza cuando se rinde de nuevo a su amor. Ahora conoces el origen del mal, no desde una teoría, sino desde la revelación bíblica. Has visto cómo el orgullo puede nacer incluso en el lugar más sagrado, cómo la belleza puede convertirse en trampa, y cómo la ambición puede transformar a un ángel en un adversario. Pero esta historia no es solo sobre Lucifer, es sobre ti, es sobre mí, es sobre cada ser humano que en algún momento intentó construir su propio trono, lejos de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí la palabra de Dios es revelada con profundidad, verdad y propósito eterno. Y si esta historia te hizo reflexionar, comenta aquí abajo. Señor, que mi corazón nunca desee lo que solo a ti te pertenece. Tu comentario puede inspirar a otros. Tu suscripción fortalece esta misión y tu fe puede cambiar destinos. Que la verdadera luz brille sobre ti y que, al contrario de Lucifer, tú elijas permanecer rendido ante aquel que reina por la eternidad. Dios te bendiga y hasta el próximo video.